Que Dios les bendiga, hermanos y amigos. Gracias a Dios por este privilegio de compartir un devocional. Vamos a meditar en la palabra para conocer más de ella y principalmente el propósito que tiene Dios mediante su palabra. Con esto pues nos va a permitir de que nosotros nos armonicemos en nuestras vidas en todos los aspectos. Vamos a meditar en una pregunta que encontramos en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 14, que dice: ¿qué es nuestra vida? Sobre esa pregunta nosotros vamos a meditar. ¿Qué es nuestra vida? Entonces, es una pregunta que nos ayuda a entender y esclarecer de alguna manera el propósito de nuestras vidas. Sabemos que, y recordemos también que la vida o la manera en que vivimos nuestra vida, eso también va modelando la vida de la persona. ¿Sí? Dependiendo cómo nosotros vemos o definimos la vida, determina también el destino de nuestra vida. La manera en que vemos nosotros las cosas también influirá en cómo empleamos nosotros el tiempo en la vida, cómo empleamos el dinero también en la vida, los talentos que Dios nos ha dado, cómo lo empleamos, ¿sí? Y algo muy importante, los valores de nuestras relaciones. Si se preguntara cómo definir la vida, pues nos toparíamos o nos encontraríamos con una infinidad de respuestas. Alguien respondió que la vida es como un carrusel, dijo alguien. ¿Y por qué como un carrusel? Porque algunas veces está arriba, otras veces está abajo y otras veces dando vueltas, como el carrusel. Alguien más respondió y dijo: la vida es como una bicicleta de velocidades. Y tantas velocidades que puede tener la bicicleta que no usamos todas las velocidades, solo se utilizan unas 2 o 3. Imagínense que tuvieran 10 velocidades y solo se usan 2 o 3 velocidades. Entonces para algunos esa es la vida, que hay tantas cosas, pero que no se utilizan todas, no se aprovecha todo, principalmente de buena manera. ¿Sí? Sabemos que la gente también se expresa o se da a conocer a menudo de acuerdo a su modo de vestir, de acuerdo a lo que lleva. Hablemos de joyas, lo que utilizan, autos, cómo se viste, cómo anda, todo eso. Todo eso da la perspectiva de cómo es la vida. Entonces, estos factores o estas condiciones o estas características determinan las expectativas, los valores, las relaciones, las metas que uno tiene. Y principalmente determinan las prioridades. Dependiendo de todo esto, nosotros establecemos prioridades. ¿Sí? Por ejemplo, alguien también dijo que la vida se ve como una carretera, dijo alguien. Entonces, eso quiere decir que le daba un valor a la velocidad, y seguramente lo más probable es que
quien dijo esto es que siempre anda deprisa, porque ve la vida como una carretera y la ve y si es tan recta la carretera, pues entonces su valor es la velocidad, porque su prioridad es siempre llegar, y para llegar debe estar deprisa. Entonces esa es la expectativa de la vida. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia desde la perspectiva de Dios? Veamos qué nos dice Romanos 12. Romanos 12, versículo 2. Nos dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí leemos de que principalmente nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento de la vida. Si renovamos ese entendimiento, vamos a comprender cuál es la voluntad de Dios, y ahí nos expresa de una vez que debe ser agradable y perfecta. Pero para llegar a eso, pues hay muchas cosas que pasar, principalmente pruebas. La Biblia también nos dice que la vida está llena de pruebas, y en la Biblia encontramos varios relatos de personajes bíblicos que pasaron y sufrieron muchas pruebas. Por ejemplo, Dios probó a Abraham cuando le pidió que ofreciera a su hijo Isaac. Qué prueba tan grande, ¿verdad? Podemos mencionar a Jacob, que tuvo que trabajar más años para ganarse a Raquel como su esposa. Y así podemos encontrar una serie más de pruebas en la Biblia que hay que superar para llegar a lo que decía el texto de Romanos. El carácter del ser humano se desarrolla y se manifiesta por medio de pruebas. Entonces las pruebas crean un carácter, ¿sí? Hasta aquí hemos llegado a entender que la vida está llena de pruebas. La vida está llena de pruebas. Lo más importante y lo bueno es que Dios desea que sobrepasemos esas pruebas. Y Él nunca va a permitir que nos enfrentemos a algo mayor o algo que Él nos va a decir, aquí esto no lo va a soportar. Veamos primera carta de Corintios, versículo 10, versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Entonces, aquí con esto pues respondemos la pregunta: ¿qué es la vida? La vida está llena de pruebas, pero lo más importante que nos da la palabra es que dice que no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana.
Pero fiel es Dios, esto es lo más importante, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. Si nosotros confiamos en la palabra, confiamos en Dios, pues allí nosotros vamos a encontrar la salida de las pruebas que nos pueda sobrevenir. Con esto finalizo esta pequeña enseñanza, pequeña reflexión sobre qué es la vida. Y sigamos confiando en la palabra para saber que Él no nos va a mandar pruebas fuera de nuestro valor de resistir, sino que Él nos manda para que nos sirva de reflexión y sea una salida para esas pruebas, para esos sufrimientos, si fuera así, que nosotros estamos llevando en ese momentito. Espero que esta pequeña reflexión les sirva de ver de otra manera la vida y que sigan confiando en Dios para que nos dé la sabiduría, ese entendimiento que nos dice Romanos para poderla llevar tal como la palabra nos indica. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos.